Y vamos allá, gente. Las muertes más tristes y dolorosas de la historia del anime. Como me ponga la muerte de Rengoku, gente, dislike, ¿eh? Escuchamos, ¿eh? Necesario que son Porque las los One muertes, Piece, porque eso sí, es lo suyo. efectivamente nadie quiere que muera su personaje favorito nunca, pero todos tenemos que admitir que el hecho de que existan las muertes Sí, es lo que le da Haru, vidilla lo a la pondremos mayoría más de los shonen adelante. de peleas. Porque la muerte precisamente significa que, punto número uno, sabes que los personajes no son infinitos, por lo tanto le das todavía más valor a cada una de sus peleas y sus apariciones, ya que sabes que podría ser la última, y lo segundo es que le da más valor a la trama, porque te tomas más en serio todos los acontecimientos que pasen si sabes que todos los personajes podrían irse al lobby. Pero aunque la mayoría de muertes son súper impactantes, hay algunas que son La mayoría de muertes son impactantes. Uf, bastante discutible eso, ¿eh? especialmente dolorosas. Sí que Por se eso parece que se limita al anime. A ver, si su canal es de anime. tenido las 5 muertes más tristes de la historia del anime. Yo lo que te Esas hago son, por un spoiler, lado, no lo que la hace mayoría falta. de los usuarios piensan Bueno, a y ver, si queréis. son más populares, y por otro lado las que yo también considero que son las más tristes. Es un poco mix entre la opinión del pueblo y la del tío Jäger. A ver qué sale y vamos allá. Puesto Ojo, número 5. Full Metal Alchemist es una serie que no De Full Metal. necesita tener 500 millones de muertes para que te la ¿Cuál va a poner la de Full Metal? La del Führer. tomes muy en serio y sobre todo para que las muertes que tengan estén muy bien trabajadas y sean muy tristes. Y aunque una de ellas podría ser el ¿Te caso contarías de a Kuma antes de ser un cyborg? la chica esta, la que su padre la alquimiza con el perro No y es mala. realmente podría decirse que muere en el proceso, yo he preferido meter una que sí que considero que me hizo No, el Führer era mejor. Es que me hace gracia decir el Führer, gente, lo siento. Nah, la Hughes se la compro, es triste, es triste, es triste. Es triste. Esta se la compro, es tristona. Hughes da ternura, quiere mucho a su hija y a su mujer. Es buen tío. mucho daño en su momento y que la mayoría del internet considera como una de las más tristes. Efectivamente, estamos hablando de la muerte de uno de los personajes más carismáticos de esta serie, uno de esos personajes que te cae bien desde el primer Sí, momento. este ya sabéis, por ejemplo, lo metí en mi top de personajes que nadie odia. Y es verdad que tú no puedes odiar a Hughes, es un tipazo, ¿sabes? Que tú lo ves y el tipo parece bastante campechano y buena onda y todo eso, pero que al mismo tiempo sabes que es un profesional que hace muy bien su trabajo. Y ese tipo era Mace Hughes. Ya sabéis, digo fatal su nombre porque es ahí un poco inglés y tal, pero todos sabemos que nos referimos a ese hombre familiar que perdió la vida de una forma de lo más cruel. Resulta que Hughes, en la teoría, no solo te lo plantean como personaje de esto familiar y entrañable, que ya hacen que te caiga bien desde el minuto uno, sino que el tipo realmente... No, también es listo, ¿eh? Es el primero en darse cuenta de todo el tema de la piedra filosofal, de la corrupción del gobierno y de que todo es una puta mierda, ¿eh? tenía grandes valores, porque el concepto que se plantea durante el 90% de la obra de Full Metal Alchemist es que hay una guerra, la guerra de... La profesora de Mina de Boku no Hero, nah, esa a mí me sudó la polla. Más allá del porno, ese personaje no valdría para nada. Isbal, que se inicia por motivos aparentemente misteriosos al inicio de la trama y que varios personajes tratan de resolver el porqué de ese conflicto y darle una solución. Hughes era uno de esos hombres que de alguna manera querían cambiar el mundo para bien. Todo esto te lo he descrito porque el hecho de que una muerte sea triste ya no es solo por el momento, por el contexto en el que se produce, si es una pelea y todo eso, sino también por cómo era el personaje. Al final... ¿Y cómo impacta? Hughes, queráis o no, para ser un personaje secundario, la muerte impacta mucho, ¿eh? Quiero decir, impacta mucho los personajes. Joder, al Roy Mustang al final de la serie sigue traumado con la muerte de Hughes. El hecho de que muera un personaje random o un poco malvado no te va a poner tan triste como si muere un personaje con el que empatizas y te identificas mucho y este personaje lo clavaba. Aunque aquí viene el auténtico giro de guión, porque si tú creías que he puesto esta muerte simplemente porque Hughes era un buen tipo, realmente no lo he hecho por eso. Lo hago porque su muerte fue tremendamente infernal. Y es que resulta que, como hemos dicho, Hughes era un hombre familiar y se encontraba en una misión en la que sospechaba de una soldado que podía haber sido la que precisamente generó esa guerra de Isbal mientras estaba metido como en una base y tal, y lo que el tipo no sabía es que estaba rodeado de homúnculos. Sí, no son esa cosa turbia de 2015 que se hacían... Hostia, ya ves. Hostia, 2015 en la época de los vídeos de los homúnculos en los huevos, tío. ¿Ha llovido tanto de esa mierda? Hostia. Qué mala época de internet fue esta. La madre que me parió. Internet, sino los principales enemigos de esta serie. Estratégicamente, Hughes huye del primer homúnculo, que sería Lust. Ya sabéis, esa mujer que utilizaba como garras y tal, lo cual ya le puso Por cierto, gente, ahora después os comento cuál va a ser el próximo vídeo. A ver si os mola. una situación bastante jodida porque el tipo estaba desangrándose y tuvo que recurrir a su asistente, o todo parecía a que su asistente lo había ayudado y habían escapado de ese lugar, pero claro, lo que tenía precisamente era el enemigo camuflado. Mace Hughes sabía desde el primer momento que esa tipa que parecía que le había ayudado y que 10 estaba años ya, siguiendo no mamita. era realmente su asistente, pero parecía que le quería atender como una especie de emboscada o algo así, porque precisamente sabía que ella tenía una especie de lunar debajo del ojo y ese homúnculo... Es que cómo pilla por... A mí me mola mucho este rollo de... No, es que sé que tiene un lunar, ¿sabes? Que parece una tontería, pero muchas veces es algo que tú tienes tan asumido en la cara de la otra persona que si desaparece no te das cuenta, ¿sabes?
se había transformado, Sobre todo una persona que ves todos los días. le había olvidado ese detallito, casi nada, ¿eh? Así que lo que tienes como un mini enfrentamiento con ella y confiándose de que ya la ha derrotado, el tipo se le vendría lo peor. Justo en este momento ocurre una cosa bastante extraña, porque tú dices, vale, Hughes debería haber huido en ese momento, o si sabía desde el primer momento que esa no era su asistenta y que básicamente lo quería traicionar, debería haber huido de otra manera o haberla atacado más directamente o algo así. Pero si precisamente este personaje acaba muriendo, siendo que no era uno de los más fuertes de toda la serie, pero sí bastante inteligente, es precisamente por la estratagema que su enemigo lleva a cabo, y es que se presenta con el rostro. La muerte de Choso es tristona, pero yo de Jujutsu Kaisen no metería como mucho la de Nanami. Es la única que digo yo, hubo sentimiento detrás. Yo creo que Gege se identificaba con Nanami, estaba cansado de vivir y quería irse a las Malvinas. De su mujer. Como hemos dicho, Hughes era un hombre de su mujer y de su hija. Y precisamente el villano que le puso fin, que en este caso era Envy, uno de los homúnculos más odiados de toda esta serie, adoptó el Yo rostro diría de que su este mujer señor suele hablarse de precisamente solo para anime. para bajarle la guardia y que este no pudiera reaccionar, acabando con él de un disparo. Hughes era uno de esos hombres que nadie odiaría en el mundo del anime, principalmente porque lo tuvimos muy poquito tiempo, todo el mundo se encariñó con él, la premisa era muy buena, era La un muerte de increíble Scanner, padre de cuenta, familia, no. y precisamente la serie te lo presenta así en su funeral, donde No la básicamente metería. se reúne todo el mundo con él y tenemos una escena tristísima en la que su hija le pregunta a su madre que por qué han enterrado a papá. Una de las muertes sin ninguna duda más tristes de la historia del anime. La niña y que de creo que si se queda en este pobrecita. puesto número 5 es Ay, su porque aparte cuna, de que su creo cuna que me los suda la mejores, polla, y hay como tú otros también. personajes que quizá nos dieron más tiempo en pantalla y tuvimos un vínculo más fuerte con ellos. Puesto número 5 para Hughes. Puesto número 4. Jefe, ahora te voy a hacer una pregunta de esas que te hacía tu profesor cuando estabas dormido en clase para pillarte y demostrar que no estabas atendiendo. ¿Qué te había dicho yo en la introducción? En el mundo del anime existe un mal necesario que son las muertes. Efectivamente, que un anime necesita muertes para ser entretenido, para generarte esa chipita de que puede pasar cualquier cosa. Por eso Dragon Ball tiene un gran problema con esto, y es que si bien los personajes pueden morir, el problema es que pueden revivir muy fácilmente. Por ejemplo, Correcto. podría parecer ¿Va a meter a 16? casi imposible meter a un personaje de Dragon Ball en este vídeo, porque al final, ¿qué sentido tiene una muerte triste, entre comillas, si puede No creo que sea el abuelo Gohan, ¿no? revivir al personaje 2 episodios después? Por eso he seleccionado a una de una época pasada, de un personaje que aparece mediante flashbacks, por decirlo así, pero que también es uno de los Uf, la de Bardock. La de Bardock es que no la hago triste. La hago más épica. más amados de toda la serie. Para ver esta muerte que podemos considerar semicanónica o no canónica, luego entenderéis por qué, tenemos que remontarnos a la ova de Freezer destruyendo el planeta Vegeta Pero y la claro, nación de Bardock. Técnicamente aquí no muere, ¿no? Se va al pasado. Efectivamente, Bardock es el padre de Goku y un personaje que en esa ova se nos introduce de una manera demasiado Saiyajin. Es decir, que este personaje al principio a lo mejor te puede molar por lo fachero, pero no vas a empatizar con él en tanto que es un tipo despiadado, guerrero y que se dedica a destruir planetas sin efectivamente empatía por ninguna raza. La cosa es que el personaje acaba siendo mucho más interesante de lo que parece en primer momento, porque los acontecimientos se le desarrollan de tal forma que todo su grupo de amigos acaba muriendo y el tipo tiene que vengarlos, para posteriormente, a lo largo de la película, Sí, darse es que cuenta Bardock, poco a poco Bardock, si contamos solo esa ova, murió de la forma más macha posible, ¿no? de que Freezer los iba a traicionar. Los azares del destino hacen que Bardock, tras recibir el golpe de un guerrero de otra raza, acabe viendo visiones del futuro o algo similar, de forma que él consigue saber antes que nadie las intenciones que tenía Freezer de Bardock pasó un Isekai con góticas. Che, ojalá, ¿no? Un Isekai con góticas. traicionar a su raza y destruirla a la primera de cambio. De esta forma, él se convierte en el guerrero destinado a salvar a los Eso de que viajó al pasado es otra línea temporal. Es Dragon Ball, eso tiene más líneas temporales que sentido ahora. de su ¿sabes? raza, en aquel que lideraría esa especie de revuelta. La cosa es que el final de la película es epiquísimo, porque el tipo parece que estando todavía en la atmósfera del planeta Vegeta o algo así, porque si no parece que no podría respirar en el espacio, se empieza a bajar a un montón de soldados de Freezer. Nah. En Dragon Ball Z, el rollo de los Saiyans no pueden estar en el espacio. A Toriyama. A ver, esto eso va, pero aún así, en todos los rellenos, los Saiyans estaban en el espacio y les sudaba la polla, ¿sabes? Haciéndose una múltiple kill de estas del Call of Duty. Seguro que y dando incluye la todos de esos Eren en el esfuerzos, top, hostia, tanto pero yo la de Eren no como la el veo espectador, triste. como el propio Yo Freezer. de Shingeki pondría la de Sasa se llamaba la de las patatas, tío. Todos sabíamos perfectamente que el tipo, en sí, si nos ponemos serios, no tenía nada que hacer en cuanto llegase a Freezer. De hecho, creo que ni se podría haber bajado ni a Zarbo ni a Dodoria. Pero la cosa es que todo ese esfuerzo hacía que... Hombre, no de sé, alguna manera, se te está generase bajando un mucho pequeño soldado. hype o una pequeña expectativa de que el tipo desportase algún poder raro o algo así. La cosa es que cuando Bardock va a lanzar su ataque final, ya sabéis, esa especie de onda de ki que acumula en su mano y que está guapísima contra Freezer, el tipo se da cuenta de la realidad. Freezer en su primera forma, la más débil de todas, es capaz de generar una supernova gigantesca que consume, sin darse cuenta, el poder de Bardock y que efectivamente
efectivamente estaría destinada a destruir el planeta Vegeta en segundos. La bola de calor gigantesca que ha tirado Freezer consume lentamente a Bardock, quien, de alguna forma extraña, acaba sonriendo, al parecer, teniendo una visión de futuro que demostraría que su hijo, ironías del destino, acaba Me vio el futuro porque como que uno de los que mataron, rollo le maldijo con eso, ¿no? Y por eso ve eso. ¿No? Era algo así, ¿no? Uno de las razas que matan le da como la habilidad de ver el futuro. siendo quien derrotase a Freezer. Una muerte que en ese mismo momento, cuando tú has visto todo el esfuerzo de Bardock y te has encariñado con el personaje, sin ninguna duda te genera una Y se gran ha puesto la hoja del tristeza. futuro. Precisamente que era semi-canónica, Sí, yo porque, la como hoja del sabemos, futuro la veo más triste que esta de Bardock. Yo es que esta de Bardock es que es demasiada testosterona para ser triste, ¿sabes? Es como... Es que lo que ha dicho Josué, creo, murió de la manera más macha posible, básicamente. Literalmente. Buenas, más que 25, ¿qué tal? Bardock hoy en día es un personaje canon, pero el Bardock que estamos hablando de la peli mítica de los 80-90 no era canon en ese momento, era obra de Toei, pero como sabéis es una de las mejores ovas que se han hecho, así Sí, que eso aunque sí. no sea canónica del todo, yo quería meterla porque creo que todos estaremos de acuerdo en que fue verdaderamente triste. Puesto número 4 para Bardock. Puesto número 3. La muerte de Sí, Askeladd es más impactante, ¿qué tal? es una de esas que cuando conoces al personaje al principio nunca te Askeladd triste. Yo diría que... ¿La de Askeladd es triste, gente? imaginarías que te generase tristeza, porque cuando precisamente lo conoces, el tipo parece ser el villano o el principal antagonista de la serie, alguien con No he hablado de capítulos de Jujutsu. Más que nada porque no lo he leído y porque estoy teniendo problemas con el copy con los capítulos de Jujutsu Kaisen. Y quería hacer... No lo he llegado a hacer porque no me ha dado tiempo, pero quería poner una especie de filtro para cuando haga las reviews y no me ha dado tiempo. quien no compartirías ningún tipo de valor, pero que luego se te enseñaría una evolución brutal. O más que evolución, una revelación del trasfondo real del personaje, de sus auténticas motivaciones, sus valores y su historia, algo que el Estaba género mejor la padre de Thorfinn. Yo creo que como triste, la de padre de Thorfinn encaja mejor la de triste. La de... No sé cómo metería la de Askeladd. Yo diría que es... Joder, es una buena muerte, está bien hecha, ¿sabes? Pero no sé si el término sería triste. Tampoco sería épica, sería como... ¿Impactante? ¿Diríais? Yo creo que el término impactante, no lo sé. del anime en general hace muy bien, de forma que peligrosamente nos hace empatizar con la mayoría de personajes. Lo que al principio se nos presenta como un personaje que parece ser simplemente un saqueador, un vikingo sin ningún tipo de moral y sentimientos y que simplemente traicionaría a Triste la cualquiera muerte por de seguir Einar. ganando estatus y Sí, poder, por acaba ejemplo. siendo un auténtico defensor de su patria, Gales, que cuando se entera de que el rey Swain tenía las intenciones de invadirla, el tipo no duda en dar su vida. La idea de Askeladd era básicamente actuar como si estuviera loco, asesinando al rey en el acto, para que de alguna manera Canute ascendiera al poder y sabiendo perfectamente que este personaje no tendría las mismas Sí. intenciones de conquista que su padre, Gales se Que glow up tuvo el Canute, ¿no? Pasa de ser casi un fanboy a ser más macizo, ¿no? librase, al menos momentáneamente, El de padre esa estaba hecho una mierda, míralo. invasión vikinga. Pero es que Askeladd es un No te ves personaje a ver tan la saga, completo no. que su propia muerte No he tiene tenido implicaciones tiempo, tanto no para he el tenido príncipe Canute, que como sabemos acaba cambiando por completo su rol en la serie y también su personalidad. El tipo pasa de ser un tipo completamente tímido a de alguna manera aprender de Askeladd y seguir su ejemplo para ser un tipo completamente pragmático y sobre todo en Thorfinn, quien se pega toda la serie queriendo matar a este personaje e irónicamente acaba viendo como cuando muere no es precisamente él quien lo mata. Y aparte, este señor probablemente no se haya visto el manga. Yo creo que más triste que la muerte de Askeladd, tío, es ese panel. Yo creo que uno de los mejores paneles de todo Vinland Saga, tío, que cuando Thorfinn ve que cuando está viendo al viejito este, tío, el viejito que lo busca, no me acuerdo cómo se llama, ve que él ha tenido tres padres, que sería ese señor, su padre y Askeladd. Él ha tenido tres figuras paternas. Y acepta que Askeladd básicamente ha sido como su padre. Es decir, como figura de importancia, que él ha definido como es. De alguna manera la muerte de Te Askeladd, tengo que que dejar a es ese muy fanboy, triste sí. porque el tipo se baja a bastantes personajes y de alguna manera ya te ha demostrado que quería salvar a su tierra, hace que también sea un punto de liberación para Thorfinn, porque es precisamente ahí cuando empieza su famoso cambio de ya no tengo enemigos. Al no tener Thorfinn como único objetivo en su vida la venganza personal contra él, es como si el tipo lo liberase de esa maldición y le permitiera iniciar una Sí, nueva ese es el vida. mejor panel. Ese panel, tío, yo te juro que a mí ese panel me tocó el alma, ¿eh? ¡Fua! De hecho, sus últimas palabras están ligadas a eso. Por eso, si nos ponemos muy profundos, y ya sabéis, divagando un poco, que nos gusta mucho a los youtubers, esas últimas palabras de Askeladd en las que le dice al hijo de Thors que simplemente sea un auténtico guerrero, podrían ir encaminadas no a que necesariamente vaya a la guerra y se mate con todo el mundo, sino que encuentre su No, es literalmente que sea como su padre. En plan, cuando le dice eso se refiere a que sea como Thors. Sea un auténtico guerrero como lo era Thors. Alguien que no buscaba la guerra. propio camino, que en el caso de Thorfinn acabaría Voy a siendo hacer un top de mejores paneles de la historia. Hostia, se podría hacer. No, pero el próximo va a ser de personajes que nunca se dejaron corromper, que siempre fueron trozos de pan. Me faltan un par, de anime por lo menos. La verdad.
Que ese vídeo creo que va a salir largo, porque me he tirado como 5 minutos hablando de un solo personaje. Siendo esa especie de camino hacia Me la faltan paz. dos puestos para ese top. ¿Cuál creéis que estará? A mí Askeladd siempre me pareció un auténtico personajazo. Askeladd es Tiene un todo. personaje. A partes iguales, el tipo parece ser ciertamente amoral, El ciertamente personaje tiene carisma, lo tiene todo, ¿sabes? conveniente, a veces tiene actos de humanidad, o mejor dicho, más ligados a los valores y al respeto hacia otros guerreros, y a otras veces, pues simplemente tiene actos súper viles, como ese La de esclavizar a un niño Twice, durante bueno, la de toda su Twice no vida, está mal. pero al final el tipo acaba dándote esa sensación de que es un hombre tanto sabio como fuerte, alguien que verdaderamente es respetado en esta Es serie. un gran Puesto hijo de puta. número 2. Kimetsu no Yaiba es un anime que a mucha gente le da rabia que haya triunfado porque es muy simple No, Rengoku no. y ya sabéis, todo eso que se ha dicho ya mil millones de ¿Alicia? veces. Pero si le sacamos Hostia, no había pensado en meterla, pero Haru, me acabas de dar me acabas de dar a lo mejor el meterla. los puntos positivos, entre los que todos ya sabemos como su increíble Sí, animación, personajes Josué, es que carismáticos, tus ideas suelen ir bien. Te voy a copiar las ideas. humanos contra demonios, que es una fórmula que siempre funciona y todo Por eso. favor, yo creo que Rengoku, también no. le tenemos que agregar el factor de que en cada Que al menos que sea la de Akaza. Prefiero Akaza. Aunque bueno, la de Akaza no es triste porque se muera bueno, pelea, ¿sabes? un personaje o puede morir perfectamente o puede salir lisiado de tener que retirarse del cuerpo de cazademonios para toda la vida. Esto ya se aplica desde el capítulo 1 de Kimetsu, que para mí es uno de los mejores del anime por el impacto emocional que te genera, donde básicamente se cargan a toda la familia Bueno, nada, no siendo tan hater, el capítulo 1 de Kimetsu no está mal. prota y dejan Se a lo la doy. hermana ahí medio tirada, medio hecha demonio y tal. Pero luego no volveríamos a verlo hasta bien entrada la serie en la película del Tren Infinito, una que verdaderamente nos marcó a muchos. En Ah, ¿he dicho la Kazan? ¿He dicho la Kazan? No, he dicho Kaza, ¿no? ¿He dicho la Kazan? esta película conocemos profundamente al Pilar del Fuego, Rengoku, y digo que lo conocemos profundamente porque ya se nos había presentado Buah, yo no puedo con la... Es que no me cae bien Rengoku. No sé por qué a la gente me cae mal, porque tampoco es el típico personaje que me cae mal, pero me cae mal. En plan, es un personaje que me cae mal. Es porque me dormí en la película y perdí dinero. Puede ser. Puede ser, no voy a mentir. Me tocó el dinero y eso a mí me afecta. No sé, es que a mí Rengoku no me dolió. Tampoco me alegré, pero es una muerte que dije, pues se ha muerto, ¿sabes? Se ha morido, no hay más. en ese mítico episodio donde te presentan a todos los pilares. Por cierto, yo considero que es una de las peores introducciones de personajes que gusta se han la hecho, Kazan? porque los Está pilares guapo, son guapo. personajes que por separado son Está buenísimos, guapo, está pero en esa guapo. introducción todos De los tipos físicos está en el top tier alto, ¿eh? parecían retrasados, no tenía sentido lo que hacían y yo creo que a muchos no nos cayeron bien de entrada. Sí, Javier. De hecho, hemos empezado reaccionando a comentarios sobre eso. Después lo resubiré, que ha sido muy gracioso. El caso es que cuando te presentan bien a Rengoku, te das cuenta de que el tipo es un tipazo. Yo Tiene pondría la muerte de los hermanos. unos valores Yo increíbles. sido mejor meter a Kaza. Lo que pasa es que con Alcaza es que técnicamente la muerte no... Quiero decir, es triste tú como espectador, pero sabes que en el fondo es bueno que se muera. Porque le viene bien morir, porque ya deja ese sufrimiento, que era para él ser un demonio. Entonces, en ese aspecto, Sobre todo, ha pasado una situación si va mal, gente, a recordar lo que os he dicho, que está aquí lloviendo duro. bastante difícil a nivel familiar, donde, como sabemos, o mejor dicho, en ese punto de la Nunca película lo usaste en equipo porque era intercambio literal. no lo sabe, pero se te deja caer. Su Las evoluciones de intercambio son un cáncer, ¿eh? padre parece ser un pilar retirado que lo ha pasado bastante mal y es alcohólico o algo así, y la madre falleció hace un tiempo. Influenciado de forma positiva por su madre, Rengoku es un pilar que trata de salvar a la mayor cantidad de gente posible y que busca la fuerza precisamente para eso. Es un tipo que parece que no tiene ninguna maldad en su corazón y que No sé, quizás el diseño que no me gusta. verdaderamente para los personajes sería un maestro a seguir, y esto es lo que habría pasado si no hubiese fallecido. Ah, en la esa luna misma 6, si película. recuerdas. El punto fuerte de este arco es que se te va planteando como si No el hay ninguna villano muerte triste en Kimetsu. Es que a mí en Kimetsu no hay ninguna que digas tú. Wow, se me hace triste. No sé. No. Quizá la que más triste se me puede hacer es esta, tío. La de los dos hermanos. Este que es Pilar, el que tiene mala hostia, y el hermano este que es el que come carne de demonios. Porque justo tras encontrarse de verdad, como que después de esa pelea parece que iban a reconciliarse, a llevarse bien, va justo y muere el hermano. Quizá esa es la más triste. ese que controla los sueños y el tren fuera el villano final de arco. Algo que si eres un espectador ya avispado que se ha visto unos cuantos animes, sospechas, no te digo que sepas de entrada, pero sospechas que no podría ser así, ya que el tipo no parece tan fuerte y se lo bajan entre comillas fácil. Por eso, cuando parece que todos los personajes ya han acabado el arco, se bajan del tren y todo apunta a típico mini arco de descanso en los que los personajes van a poner caras raras, aparece el verdadero final boss, Akaza, una luna superior a la que ninguno de los presentes podría hacerle nada. O al menos esa era la teoría, porque aunque no sabíamos lo que posteriormente se nos revelaría del
poder de Akaza, en ese momento, tú un poquillo a ciegas, sí que daba por hecho que Rengoku, con la buena pelea que le estaba dando al demonio, sí que algo podría hacer. Es decir, lo que todo el mundo teníamos claro es que ese Akaza era súper fuerte y se regeneraba por completo, mientras que Rengoku, a pesar de tirar todos esos poderes de llamas, se estaba empezando a cansar. La diferencia entre humano y demonio es aplastante a nivel regenerativo, porque durante toda la pelea Rengoku tira de huevo básicamente, y en cuanto a diferencia de poder no se ve a una Akaza que le esté aplastando ni nada de eso, por mucho que podamos teorizar que en ese momento solo estaba jugando, y todo A ver, se le ve un poco la personalidad que está así un poquito de risas. Pero eso bueno. te genera la expectativa de que Rengoku quizá podría sobrevivir o que si acaba muriendo sea llevándose por delante a su enemigo, lo cual hubiera hecho que su muerte fuera menos triste en cuanto que estarías orgulloso de que se hubiera cargado a ese final boss, pero no ocurrió. Justo cuando parece que Rengoku tiene a Akaza a punto de caramelo, Akaza ya le había clavado el brazo dentro ¿No te gusta el tipo fuego? De Pokémon, en general, no me gustan los diseños. del estómago, algo que ya sabéis En que general, hay es excepciones. GG porque te convierte en típico personaje Donut, pero ya fuera de memes te garantiza que vas a morir porque si no tienes regeneración no tienes forma de curarte de eso. Lo que aquí ocurre es que Akaza huye despavorido hacia el bosque para tratar de taparse de esa luz solar. Tanjiro en un acto de ira trata de lanzarle una espada que no le hace básicamente nada al demonio y lo que vemos poco después es a un Rengoku desangrándose en sus últimos segundos ¡Se de vida. murió! Justo ahí como espectador te haces a la idea de que estás viendo una de las muertes más tristes, ya no solo de este anime, sino probablemente de toda la historia del anime. Exagero un poquito, ¿no? Joder, no sé si soy yo que empatizo muy poco con los personajes de esta serie, que puede ser, pero es que a mí me sudó tanto la polla que después soy el mamonazo que me pongo a ver la película. Tío, después me vi yo. ¿Sabéis cuál es una muerte triste? No habréis visto la película esta. Maki, una historia de amor inmortal. Ese sí que tiene una muerte triste. La madre que me parió, cómo lloré viendo esa película, el puto final. ¡Buah! Menudos lloros. Anime, porque el personaje era verdaderamente puro de corazón. Verdaderamente también lo dio todo en su Bueno, batalla podría y tener todo se Mega. cierra con una bonita Tío, cena podría en la que tener por Mega, última un vez ve Pokémon. la figura de su madre antes de partir. Una muerte de lo más dolorosa que no está en el puesto número 1 porque la que me he reservado para ese lugar es una de las más icónicas del género. Jiraya. Bueno, vale, Jiraya te la Una muerte compro. legendaria que creo que sí o sí debía ocupar ese puesto. Así que puesto número 2 para Rengoku. Antes de pasar al puesto número 1, me gustaría hacer una mención honorífica al personaje de Junpei de Jujutsu Kaisen. Alguien que quizá mucha gente que no se acuerde porque aparece bastante temprano y también muere bastante rápido y que realmente ha sufrido muchísimo porque su muerte viene a consecuencia de todo el acoso escolar que ha sufrido en su vida, algo de lo que se aprovecha Mahito, uno de los personajes con los que probablemente él nunca habría querido encontrarse. La cosa Lo más triste es que te baitearon con que parecía que se iba a unir al grupo, supongo, ¿sabes? es que a Junpei se le plantea una especie de yin y yang porque es tanto amigo de Mahito, que como sabemos desde el minuto 1 le está engañando, como amigo de Yuji, que sí que trata de llevarlo por el camino del bien y cambiarle un poco esa percepción de que todas las personas son malas, para ¿Lee Everence? ¿Quién es Lee Everence? que irónicamente Mahito sea quien lo acaba matando y él La muera con esa muerte de forma Jesús. abstracta de maldición en los brazos de Yuji. La cosa de Junpei es que también es triste por el factor azar o crueldad del destino que se le plantea. ¿Por qué Junpei tenía que sufrir todo eso? ¿Por qué le toca a él en vez de a otro personaje? Pues es simplemente una decisión narrativa que me parece muy cruda, pero a la vez muy bien implementada en un shonen de este tipo. Le damos esta mención honorífica y pasamos al puesto número 1. Puesto número 1. Voy a ser muy clarito con este puesto número 1. Y es que Jiraiya, cuando se introduce en esta obra, yo nunca pensé que fuera un personaje con el que me encariñaría tanto, que fuera un personaje tan bueno a nivel narrativo y que su muerte fuera una de las mejores de la historia del anime. Te lo digo porque el tipo de primeras era simplemente un vividor, que medio que pasaba olímpicamente del entreno de Naruto. Sí, es de esa época de maestros al estilo Rossi, ¿sabes? Viejo verdes. Ah, de los juegos de The Walking Dead. Qué buena es esa muerte. La del juego. La del primer juego de The Walking Dead. Hostia, es God esa muerte, ¿eh? Qué arco de redención más bueno tiene ese hijo de puta, tío. Qué arco de redención más bueno tiene ese mamonazo. Muy buena muerte, muy buen juego. Qué buenos son los juegos de The Walking Dead, tío. Esos. Bueno, el 3 es un poquito flojito, pero los demás son muy buenos. Y que parecía que nunca iba a ser tan profundo. De hecho, el tipo ya rechazaba. Sí, Juan, sí, tengo varios comentarios comentando exactamente lo que. En plan, lo que comenté que me iban a comentar es lo que me han comentado. Es en plan, va. El puesto de Hokage que se le ofrecía en ese momento, pero resulta que Naruto Shippuden, a nivel narrativo, se tomó Que una por de cierto, ese vídeo le está yendo bastante bien, ¿eh? Joder, menos mal, ya era hora. A ver si acaba. Que después a ver cómo evoluciona, pero por ahora va duro, va bien. las mejores decisiones posibles con este personaje. Resulta que Jiraiya de alguna manera era el padrino de Naruto y también el maestro de su padre, Minato, lo cual ya lo ligaba de una forma directa en esa familia. Pero es que aparte Naruto era su discípulo, aquel que parecía que estaba destinado a ser el buen alumno de la profecía, mientras que ese alumno que era la oveja negra, oveja descarriada como era Pain, era quien le acabaría dando muerte. La muerte de De One Piece, ¿sabéis por qué no puede poner ninguna? Porque el día de mañana aparece vivo el personaje. Jiraiya es perfecta en tanto que se trabaja muy bien. Ay, la madre que parió. Como sabemos, el maestro Zenin sabía que iba a partir solo. La muerte de Alan de Sumachu. Pues mira, para ser un personaje que parece poco, creo que es buena muerte. Le he dado solo un flash. Sí, no lo llevaré al día, quizá.
Pero sí que me he leído, no sé si leí hasta el 3 o el 4 que estaba en su momento. Hacia la aldea de la lluvia. Está sabiendo bien, pero lo veo perfectamente más que esto le flojito. podría llevar a la muerte con toda seguridad. Sí, Tuvo más que tratar de sacar 25, toda la información tal cual. posible, no sin antes despedirse de Tsunade en esa bonita escena al atardecer. Cuando Jiraiya se infiltra, parece que tiene controlada la situación pese a todos los peligros que probablemente la aldea ocultaría. El tipo lo hace bastante bien, se infiltra, le saca información. Claro, pues si hago mi top de muertes tristes, Haru, meto esa de calle, ¿eh? Qué buena es esa muerte, la madre que me parió. ¿Qué tal te está pareciendo One Piece actualmente? Está probablemente en su mayor pick histórico. Plan, One Piece está actualmente en el mejor momento de su historia, probablemente, joder. Qué bueno es el puto flashback bueno, el puto triple flashback que es. Ninja, y luego posteriormente en la pelea contra los 6 caminos se acaba bajando, me parece que a 2 o 3 de ellos, liberando incluso esa especie de modo sabio imperfecto. Un auténtico despliegue de poder que haría que nos fuésemos con Se sacaron una absoluta de aún no, van a sacarlo, creo que salen en 2026, que el villano va a ser Jeffrey Epstein. No es coña, el villano va a ser Jeffrey Epstein. increíble sabor de boca de Jiraiya en cuanto a posicionarlo como uno de los mejores No, ninjas. Josué, el personaje está muerto sí porque estaba mordido. Plan, está muerto. Historia de la aldea de Konoha. Todo El pick no fue de Rosa, no, el pick es actual. Plan, para mí, este flashback, por lo menos a nivel de flashback, este flashback es el mejor de todo One Piece. Y mira que veníamos del flashback de Kuma y el de Oden. Una última información en la que le revelaría a toda la aldea. ¿Mejor que Water 7 y Marineford? Para mí sí. Pero porque me está pareciendo buenísimo. Pain era una especie de único ente que controlaba todos esos caminos. El momento cumbre es cuando precisamente uno de sus alumnos de la profecía es quien le da muerte, mientras él, en sus últimas palabras ya cayendo al mar, le dice básicamente a Naruto que será él quien continuará su legado. Si alguna vez te dicen que el arco de Pain es probablemente el mejor de Naruto o uno de los mejores de esta serie a nivel narrativo, es precisamente y en gran medida por lo bien planteada que está la muerte de este gran maestro. Sí. Se lleva claramente el puesto número 1. Y llegados a este punto me encantaría que en comentarios me dejases... Bueno, bien, quitando la de Rengoku.